Mortales y divinos, en vídeos anteriores ya vimos cómo la teoría de las células S afectaba y mucho a la transformación en Super Saiyajin y cómo creíamos que era una forma correcta por parte de Akira Toriyama para explicar precisamente la transformación en principio legendaria de los Saiyans. ¿Qué ocurre? Pues que bien, hay un Saiyajin, un híbrido que es el hijo de Vegeta y de Bulma, Trunks, el cual tiene dos versiones muy diferenciadas. Una es el Trunks del futuro y otra el Trunks del presente. Y es que el Trunks del presente parece que se ha transformado en Super Saiyajin muchísimo antes que el Trunks del futuro, haciendo lo que parecía una incoherencia. ¿Pero es realmente una incoherencia? Pues bien, vamos a ver con estas células S cómo en realidad no tiene por qué serla, sino todo lo contrario. Según esta teoría de Akira Toriyama, esto tiene lógica. Pero bueno, vamos en primer lugar a separar a dos Trunks. Y bien, porque tenemos dos Trunks del futuro. Y es que si es verdad que está inventado, como no, por Akira Toriyama, el Trunks de Akira Toriyama era capaz de transformarse en Super Saiyajin en el momento en el que entrenaba con Son Gohan. ¿Por qué? Porque vemos imágenes en el manga en el que Son Gohan en forma base se está enfrentando a Trunks en Super Saiyajin, lo cual nos hace decir o nos hace pensar que este Trunks no era capaz de tener un gran poder, ni mucho menos, puesto que Son Gohan en su forma base era capaz de derrotar o al menos igualar a este Trunks en Super Saiyajin. Es por lo tanto, pues, además Son Gohan que no era capaz de derrotar a los androides, por lo tanto, ni mucho menos tenía una forma base muy descomunal. Pero por otro lado tenemos el Trunks de Toei Animation, que siendo el mismo Trunks, como digo, pues este Trunks se consiguió transformar en Super Saiyajin tras un desencadenante como fue la muerte de su maestro Son Gohan. Y vemos pues la mítica escena en la que Trunks se transforma en Super Saiyajin tras la muerte de este. Pero bien, sea cual sea la versión, ambas funcionan para esto. ¿Y por qué? Pues bien, en primer lugar, pues con el manga podríamos pensar que Trunks se pudo transformar en Super Saiyajin antes que su homólogo en el anime, porque el del anime sabemos que lo hizo más tarde, pero siguió siendo bastante antes cuando lo consiguió el Trunks del presente, el Trunks que hemos conocido ya en la continuidad de la saga de Majin Buu. Este Trunks que junto a Goten, pues con total facilidad eran capaces de transformar en Super Saiyajin. ¿A qué se debe esto? Pues bien, el Trunks normal, el Trunks del presente, es capaz de hacerlo con facilidad por varias cosas, pero sobre todo por una diferencia principal. En primer lugar, está claro que las células S se heredan de padres e hijos y por lo tanto este Vegeta que estaba, si no sabía transformarse en Super Saiyajin, estaba cerca de lograrlo, por lo tanto sus células S eran cuantiosas y por lo tanto pues Trunks heredó muchísimas y es por eso que obviamente tiene una facilidad abismal para transformarse en Super Saiyajin. Esto además pues sabemos que estas células S se incrementan en un ambiente tranquilo y esta es la principal diferencia. ¿Por qué? Porque el Trunks del presente tuvo un ambiente muy pero que muy tranquilo. Es por eso que casi no necesita ni el tercer punto, que es un detonante como la ira. ¿Por qué? Pues porque este Trunks, simplemente con el ambiente tranquilo de vivir en la Tierra durante 7 años de paz entre los Cell Games y después, como no, la saga de Majin Buu, pues estos 7 años obviamente le dan una facilidad para que estas células S se expandan y obviamente pues siendo un niño pues logrará transformarse en Super Saiyajin con suma facilidad. Algo similar a lo que pasaría con Goten, el cual pues obviamente también tuvo este periodo de paz y había heredado muchísimas células S de su padre Son Goku, el cual ya sí sabía transformarse en Super Saiyajin. Pero como ya digo, esto no es tan importante. Estas células heredadas son vitales, como no, pero en realidad da igual si ya era capaz o no era capaz de transformarse en Super Saiyajin, porque ambos, tanto Vegeta como Goku, estaban, si no eran capaces de transformarse, en el caso de Goku sabemos que sí, pero en el caso de Vegeta, aunque no fuera capaz de transformarse, las células S que tenía eran prácticamente las necesarias para lograr la transformación. Solo le faltaba un desencadenante que hiciera que estas células explotaran, y explotan en número con un detonante como puede ser la ira. Esto lo dice Akira Toriyama, no lo digo yo. Y después pues tenemos al Trunks del futuro, que en cualquiera de las dos versiones pues obviamente tiene sentido que consiga esta transformación más tarde. ¿Por qué? Porque es un Trunks que desde su nacimiento, es algo que además vemos en el manga de Toyotaro, ahora con Dragon Ball Super, pero lo tengamos en cuenta, da igual, desde su nacimiento ya vive prácticamente desde su primer año de edad en tiempos de guerra, en un momento en el que los androides han destruido todo, están destruyendo ciudades y por lo tanto la humanidad está en plena destrucción en todo momento, vive con el miedo de ser destruido y obviamente pues esto es todo lo contrario a vivir con un ambiente tranquilo, es algo más parecido precisamente a lo que se vivía en el planeta Vegeta.
Los Saiyajin del planeta Vegeta no tenían un gran nivel de supervivencia, precisamente por eso, porque en todo momento estaban yendo a una guerra, estaban en un combate, y eso hacía pues que sí, podían recibir un Zenkai si es que sobrevivían, 2 o 3 supongo, pues si sobrevivían más veces, pero al final tenían pues ese fin de que obviamente sus células S no podían aumentar en número o reproducirse, podríamos incluso decir, puesto que aunque la esperanza de vida fuera muy alta, daba igual, puesto que vivían en tiempos de guerra. Y esto pues era una diferencia que precisamente hizo que durante muchísimos años no hubiera un nuevo Super Saiyajin. Y esto ocurre en el futuro de Trunks. Trunks no es capaz de transformarse en Super Saiyajin con facilidad, en parte por eso, puesto que esa es la diferencia con su homólogo en el presente. El del presente vive 7 años en paz, lo cual hace que se transforme en Super Saiyajin con tranquilidad, puesto que las células que había heredado de su padre Vegeta, sumadas, o mejor dicho, multiplicándolas con este ambiente tranquilo, hizo pues que se transformara en Super Saiyajin con mucha facilidad. Sin embargo, el del futuro no tiene ese ambiente tranquilo y por lo tanto esta multiplicación de células S no se produce con tanta facilidad como en el presente. Y esa es la razón, precisamente, por la que las células S, esta teoría de Akira Toriyama, tiene sentido y precisamente nos da las diferencias claves entre el Trunks del futuro, el cual tuvo un ambiente de guerra en todo momento, frente al Trunks del presente, el cual tiene y vive en un ambiente tranquilo durante prácticamente toda su vida. Así que sí, es una diferencia abismal y es una diferencia que obviamente se queda ratificada por esta teoría de las células S de Akira Toriyama. Y bien, yo creo que en realidad esta teoría casa muy bien precisamente con este Trunks, que tiene 2 versiones, una alterna en el futuro y otra la del presente. Pero si crees que hay algún personaje en la que esta transformación de Super Saiyajin no tenga sentido el hecho de cómo se ha producido, también podríamos debatirla en otro vídeo sobre las células S y ese personaje. Pero sin ninguna duda, creo que las células S va muy bien con este caso de Trunks, el cual 2 versiones diferentes se desarrollan de una forma muy distinta precisamente por lo que hablamos. El ambiente tranquilo hace que aumenten las células S. Como digo siempre, suscríbete o entrarás en el sorteo de la destrucción de tu universo. Saludos, divinos.